Bien, vamos a dar inicio con la grabación, con la clase. Recuerden que al finalizar la clase yo me encargo de cargarles este video en el aula virtual. Por acá comparto pantalla y voy a comenzar con mostrándoles la ambientación para esta semana 4. Nada, ya cumplimos un mes juntos en esta clase o en esta materia. Y pues bien, como siempre damos inicio con la ruta de aprendizaje, es como los pasos a seguir durante la semana para poder desarrollar una competencia, para poder desarrollar algún contenido. Y si ya leyeron, pues en este caso el tema principal es álgebra de Boole. Entonces, en la ruta de aprendizaje siempre va acompañado o inicia de unas lecturas principales, unos documentos que yo les cargo, incluso videos que refuerzan bastante la teoría. Luego en punto número 3 ya viene la actividad, que para esta semana es una guía de ejercicios. Y punto número 4 es foro de consulta, que pues con este punto sí me gustaría detenerme acá y voy a cambiar un poco la modalidad de la participación de los foros porque no me están consultando o no lo están utilizando. Y sí es importante que, ¿verdad? Que en los entornos virtuales interactuemos. Entonces, ya tengo un par de ideas por ahí para poder sacarle más provecho a esto. Luego continuamos con las competencias, es decir, qué es lo que logramos qué es lo que queremos lograr, perdón, o los objetivos al finalizar esta sesión o al finalizar la semana. Y pues para esta semana son dos: la competencia de que ustedes puedan solucionar tablas de verdad aplicando conectores lógicos y conocer algunas generalidades del álgebra de Boole y sus aplicaciones. Luego, como les mencionaba, tenemos la lectura principal. Sí, la lectura principal, hay dos documentos. Uno es lógica proposicional, que vimos la semana pasada. La propia álgebra de Boole, que vamos a ver el día de ahora. Y les comparto también el enlace para la clase. En lecturas y complementarias y consultas les agregué un video, introducción a la álgebra de Boole, para saber sobre todo las aplicaciones, ¿verdad? Para qué pues, es útil el álgebra de Boole. Y si ya lo vieron, pues nos damos cuenta que se utiliza bastante en la electrónica digital, muchas aplicaciones también de electrónica. Es muy útil, la verdad. Luego viene el foro de participación, que como les digo, voy a cambiar un poco la metodología o la forma para que todos puedan participar y así enriquecemos la parte de la enseñanza, ¿verdad? Y por último, las actividades. Eh, esta actividad sí quizás la voy a mencionar o voy a tocar esta actividad al final para que quede claro. Solo voy a hacer un cambio ahorita antes que se me olvide para evitar confusiones. Como decía al inicio de la clase, si se dieron cuenta al ingresar al aula virtual, hay un mensaje que les dice que el día sábado por la noche y parte del domingo se le va a dar mantenimiento al aula virtual. Por lo tanto, yo voy a proceder a cambiar la fecha de entrega de esa actividad. Ya no queda para el domingo porque no van a poder ingresar. Así que queda para el lunes 22 de febrero a la misma hora, a las 11:59. Vamos a guardar los cambios. Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos preparado para esta semana. Si se fijan, en actividades siempre va acompañado de un instrumento de evaluación. Esto es muy importante recalcárselos para que se den cuenta que hay un criterio sobre el cual se les califica y ustedes pueden observar. Por ejemplo, muchos quieren saber cómo sacar 10 o cómo salir bien, pues revisen, yo les aconsejo que revisen el instrumento de evaluación que se adjunta y en base a eso puedan trabajar la actividad. Es muy útil, la verdad. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta el momento. ¿Todo claro? Clarísimo, licenciado. Ok, perfecto. Todo claro.
Ok. Bien, entonces, bueno, veo que Ana Claudia ha levantado la mano. Sí, la escuchamos. Una pregunta, ¿y si no nos acoplamos o nos pasamos de lo que nos están pidiendo, nos quitan puntos? No, no, pero sí hay que ser congruentes con lo que se está pidiendo. En varios criterios, cuando son actividades, yo pongo la parte de creatividad y originalidad y es ahí donde ustedes pueden aprovechar a poder, pues, sobresalir, ¿verdad? En este caso, como es una guía de ejercicios, es bien cerrado, por así decirlo, los criterios. Como son ejercicios de álgebra de Boole o ejercicios de conectores, las respuestas son bien puntuales. Entonces, en este punto, pues, sí deben de concentrarse en lo que se les está pidiendo. Ya en otras actividades como mapas mentales o algún video o alguna presentación, ahí ustedes pueden como ser más creativos, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, por el momento creo que hay que enfocarnos en eso, ¿verdad? Según la actividad que se está pidiendo. Gracias. Bueno. Muy bien, entonces, voy a compartirles pantalla. Ahí está. Me confirman por favor si pueden ver lo que les estoy proyectando o compartiendo. Sí, sí se ve. Sí, se ve, Ok. ingeniero. Sí, sí se ve. Confirmado. Excelente, excelente. Pues bien, antes de entrar de lleno, esta vez sí no me logró quedar tiempo para poder armar la ruleta, que es con la que pues busco aleatoriamente participación de ustedes. Pero sí me gustaría que retroalimentemos lo que vimos la semana pasada antes de entrar de lleno. Así que veamos, solo voy a pedir dos participaciones. Voy a empezar aquí con un caballero. Tenemos a, veamos, Daniel Alexander Lazo. Buenas noches, Daniel, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, Ok, si no más recuerdo. Ajá. díganos de lo que se recuerde, perdón. Díganos qué se recuerda de la última sesión, qué nos puede compartir sobre la última sesión. Lo escuchamos. Que era sobre el hardware y los software. Ujú. Veamos. Eh, sí, en la semana pasada hubo un foro sobre eso. Bueno, hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces, tocamos ese tema, lo que era el hardware, el software, que era importante conocerlo, ¿verdad? Diferenciarlo. Muy bien, gracias, Lazo. Veamos aquí la participación de la señorita María José Cruz. ¿Me escucha? Sí, Hola, hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es lo que se recuerda de la última sesión, María José? fue sobre las tablas de verdad. ¿Mm? Eso es lo que recuerdo. Ok, veamos. Con sus palabras, ¿qué es una tabla de verdad, María José? No sé cómo explicarlo. Ok. Bueno, hay que repasar, ¿verdad? Hay que repasar un poco las clases, se las he compartido, los documentos. Y es importante que ya vayamos teniendo claro qué son tablas de verdad, para qué nos pueden servir en el caso de las preposiciones y ahora con la álgebra de Boole. Les hacía estas preguntas porque lo que son lógica proposicional, conectores lógicos, va bien amarrado a lo que son funciones booleanas, es como la antesala
al álgebra de Boole. A lo mejor alguno de ustedes en bachillerato tuvo la experiencia con estos temas, por si estudiaron algún bachillerato técnico electrónica o un bachillerato técnico en informática. Son temas muy comunes que sobre todo ayudan en el área de la electrónica digital, como les decía al inicio, y también al desarrollo de la lógica de programación, de la lógica en sí y lógica de programación. Entonces, me he basado en este documento para poder desarrollar la clase del día de ahora, que es el álgebra de Boole. Vamos a conocer un poco sobre la lógica booleana. Y aquí están como los puntos más importantes sobre la lógica de Boole. Aquí menciona, vamos a empezar con esta parte que en una variable booleana dice que es un símbolo que puede ser sustituido por un elemento del conjunto. El conjunto es un grupo que está conformado por ceros y unos. Si se recuerdan y comparamos con lógica proposicional, ahí no teníamos ceros y unos. Cuando queríamos ver la veracidad de una proposición utilizamos o verdadero o falso. Entonces, si hacemos la analogía, verdadero corresponde a un 1 y falso corresponde a un 0. ¿Por qué es así? En el álgebra de Boole, como les digo, una de sus aplicaciones es la electrónica digital, que es donde se miran puros ceros y unos para transferir información para muchas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entrando en temas que en este caso, con el álgebra de Boole, no vamos a trabajar con verdadero y falso, sino que con ceros y con unos. También menciona que por ser una matemática o una álgebra, mejor dicho, como cualquier otra rama de la matemática, posee ciertas expresiones, así como en la aritmética tenemos operadores como la suma, la resta, la multiplicación, la división. En el álgebra de Boole tenemos operaciones, son tres, aquí las tenemos, corresponde a un signo positivo, a un punto y a esta comilla. Tienen su nombre, ya la vamos a ver más adelante, pero como son operadores, tienen un símbolo. De esta manera, también que podemos crear funciones booleanas, así como una función f igual a x, f igual a x al cuadrado, o f igual a seno en la matemática, en la geometría, perdón, o en la matemática que conocemos. Aquí podemos también formar funciones, pero que está formada nada más por ceros y unos. De ahí menciona que un literal es una variable o su complemento. Muy bien, entonces, aquí hay una definición bien breve que nos habla que el álgebra de Boole es un sistema algebraico cerrado. Ojo con eso. ¿Por qué cerrado? Porque no utiliza números naturales como negativos, positivos e incluso el 0. Bueno, sí el 0 y el 1 que corresponden a números naturales, pero es bien cerrado porque solo son dos los valores que podemos trabajar, ceros y unos. Y los operadores binarios, que se les conoce como aquí con el signo positivo y el punto que corresponde a la AND y a la OR. Ya más adelante vamos a ver eso. Y el operador unitario, que es la comilla. Esto es bien, como les digo, al igual que la clase pasada, bien teórica, pero si lo logramos manejar, no tendríamos problemas con los ejercicios o con los ejemplos para poder entenderlos. Entonces, en conclusión, vamos a trabajar con dos elementos nada más, ceros y unos, y tenemos tres operadores, que son este que corresponde al símbolo del positivo, el punto y el unitario. Ahora bien, aquí aparece otra teoría muy importante, y es que el álgebra de Boole es la fundación matemática de los sistemas digitales. No vamos a llegar a ese tema de sistemas digitales porque el curso o la materia no nos corresponde tocar esos temas. Posiblemente ustedes lo vean más adelante en otra materia. Entonces ya van a tener la base para poder entender y desarrollar problemas de sistemas digitales.
Pero bien, lo más importante acá es que nos demos cuenta que por ser una álgebra, pues tiene reglas como cualquier otra matemática, leyes, postulados que se pueden probar, se pueden demostrar. Entonces, aquí aparece un ejemplo. Aparece una X, and, de ahí aparece como unos paréntesis, una Y, or, y una Y con la comilla es igual a X. Y nos pregunta el por qué. ¿Por qué todo esto es igual a X? Pero se han de preguntar qué significa eso de and, qué es esto de or. Les adelanto que son los operadores. Pues corresponde al signo de suma, signo más, y el or, pues también corresponde a un operador. Ya lo vamos a conocer más adelante, pero a lo que voy es esto que nos explica que como cualquier otra matemática, podemos jugar con las operaciones y comprobar. Ahora bien, no sé si hay alguna duda, consulta hasta el momento de esta primera parte. Todo claro, ingeniero. Okay. Este archivo se puede encontrar en el campus. Sí, de hecho yo se los he cargado. Ah, ok. Yo se los he Solo eso. cargado en el campus. Pues bien, si continuamos, pues aquí viene otra parte que nos recuerda las operaciones binarias, las operaciones unitarias, y luego vienen como los postulados o las leyes principales. Son todas estas que aparecen acá. Muchas de ellas ya las conocemos, por así decirlo, porque las aplicamos en otras ramas de las matemáticas, como las propiedades de conmutatividad, asociatividad, identidad, distributividad. Hay muchas, ¿verdad? Entonces aquí aparece no el ejemplo, sino la explicación de cada una, los más útiles o los que más se utilizan. Por ejemplo, es la conmutatividad, que pues nos habla de que podemos conmutar las variables, el orden en cómo las tratamos, es decir, que A más B igual a B más A, o estamos utilizando otro operador binario, A punto B, por decirlo así, es igual a B punto A. Entonces, en la álgebra de Boole podemos decir de que podemos aplicar esas propiedades de conmutatividad, al igual que la asociatividad, que podemos asociar los valores o asociar las variables de esta manera, así como nos muestra el documento. De ahí menciona este otro postulado, el de identidad, que ya involucra el 0, el 1. Recordemos que el A hace referencia a una variable, el 0 ya hace referencia a un valor, por así decirlo. Y aquí igual tenemos el 1, que ambos los iguala a A. Más adelante vamos a ver cómo es que esto es posible, ¿verdad? Cómo es que lo demuestra. De igual manera tenemos esta otra propiedad que es la distributividad o la distributiva, que también es muy útil al momento de resolver problemas de álgebra de Boole. Entonces, veamos. Sí, aquí están como las más principales. A lo que voy de que en esta parte es importante que las conozcamos, que en cierta medida no las memoricemos, porque en el momento que estemos trabajando con ejercicios, no van a ser principalmente idénticos, van a ser otros valores. Entonces es ahí donde vamos a tener que aplicar estos postulados o estas propiedades para poder simplificar sobre todo y llegar a una respuesta. Ahora bien, aquí aparece un resumen de lo que hemos visto en las láminas anteriores. Que tenemos un conjunto B que está correspondido por ceros y unos. También tenemos variables como X, Y o Y. Y aquí menciona algo muy importante, que el operador OR lógico le corresponde al signo positivo, y el punto es el AND lógico. Luego tenemos el operador unitario. Sí, el unitario es el NOT lógico. ¿Qué es eso de OR? ¿Qué es eso de AND? ¿Qué es eso de NOT? Cuando ya empezamos a hablar de álgebra de Boole o empezamos a hablar de compuertas digitales, de electrónica digital,
ya es bien común, en vez de decir el signo más, por ejemplo, o el punto, decimos and, decimos or, o la comida decimos not. Así es como comúnmente se trabaja en álgebra de Boole. Y cada uno tiene una forma de reaccionar al momento de trabajar con los valores. Entonces, esto es lo más importante con los valores, cómo es que se reconocen o cómo es que se llaman. El OR, el AMP, que corresponde al punto, el OR para el signo más, y la comilla, el NOT. Aquí menciona algo muy, muy importante, que todos los postulados o propiedades, aquí menciona en paréntesis axiomas algebraicos, se cumplen. ¿Qué es eso de que se cumplen? Es decir, que los podemos comprobar, en pocas palabras. Es como alguna fórmula que podemos deducir o podemos demostrar. Se puede demostrar de manera matemática cómo es que llegamos a un resultado. Y también aparece otros puntos muy importantes que al igual que en la aritmética debemos de respetarlos, que es la prioridad. ¿Qué es eso de la prioridad? Que cuando tenemos, por ejemplo, en aritmética, unos ejercicios que tienen operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, nos han enseñado que hay ciertas operaciones que son más importantes, por así decirlo, o que tienen más prioridad. Con pocas palabras, vamos a comenzar por ellas. Y si bien recordamos en aritmética, la multiplicación y la división son las más importantes, de ahí viene la suma y la resta. En este caso, en álgebra de Boole, las que tienen más prioridad o con las que debemos de trabajar primero, es el operador NOT, el de la coma, y seguido por AND y después por el OR. Aquí es importante seguir esto, ya se los digo, seguir este orden para poder llegar a las respuestas esperadas o llegar a la respuesta correcta sobre todo. De lo contrario, vamos a llegar a otro resultado. Lo mismo nos pasa en aritmética, que si no seguimos estos pasos o no seguimos esta lista de prioridades, llegamos a una respuesta diferente. Así que ojo con eso. Veamos, menciona también que los paréntesis pueden cambiar el orden de la evaluación, al igual que la aritmética, ¿verdad? Que ya en paréntesis son más internos, empezamos a desarrollar interno, externo, son cosas que manejamos desde ya, pero aquí nos viene a recordar, ¿verdad? Cómo trabajar con eso. Veo que Sasha ha levantado la mano. Sí, Sasha. ¿Le escuchamos? Una pregunta, si ahí donde dice él tiene, ay no, se me quitó. La comilla. Pero ahí decía, ahí salía una comita arriba, ahí se le haría entonces el no tiene, ajá, o sea, donde dice él, ahí se, vaya, parece que el antepenúltimo, ahí se le haría entonces espérame, el no, ajá, el no tiene la mayor prioridad, así se le haría. Correcto, el NOT tiene la mayor prioridad, excelente, sí. Es como la operación más importante dentro del álgebra de Boole. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Si no, continuamos. A ver. Aquí viene algo muy importante, que al momento de demostrar ciertos teoremas o al momento de trabajar con álgebra de Boole, podemos usar tablas de verdad, que en vez de usar verdadero y falso, utilizamos ceros y unos, postulados y teoremas ya demostrados. Como así. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Comienza diciendo la definición otra vez de la álgebra de Boole, que es bien sencilla, que es un sistema algebraico cerrado, solo tiene elementos de ceros y unos, y tres operadores, el AND, el OR y el NOT. Aparecen algunos teoremas, igualdad, dos expresiones son iguales y una puede ser sustituida por otra, igual que en álgebra, si se recuerdan, cuando igualamos una ecuación con otra.
Tenemos teorema de identidad. Identidad quiere decir que si tenemos a x más, no, perdón, a x and 0 es igual a x, o si tenemos a x or 1 es igual a x. También tenemos más teoremas, aquí están otras, nulo, idempotencia, involución, complementariedad. Estos son teoremas, ojo, más aquí arriba, estos son propiedades, o aquí menciona postulados, son cosas diferentes. Podemos decir de que los postulados no se pueden demostrar, estos teoremas sí se pueden demostrar, es decir, comprobar que en verdad son así, ¿verdad? Son así. Por ejemplo, este de involución, que es el not, como un not elevado al cuadrado es igual a x. Complementariedad, x más x negado, por así, este se lee x más x negado es igual a 1, o x, perdón, x por x negado es igual a 0. Entonces, se han de preguntar, ¿para qué va a servir todo esto? Y es que más adelante, cuando hagamos ejercicios, de esta manera vamos a encontrarnos con esto y es ahí donde vamos a aplicar y vamos a ir simplificando. El álgebra se desarrolla con Boole porque a recordar estos teoremas, a recordar las propiedades, vamos simplificando y como que la mente se va agilizando. Este es el objetivo para que vayamos tomándolo en cuenta. Luego tenemos más teoremas y viene otra vez de la conmutatividad, pero ya con variables. Aparece incluso hasta factorizar. Cuando queremos factorizar también lo podemos emplear. No voy a entrar mucho en detalle en esto. De ahí tenemos otros teoremas de Morgan generalizado. Pero los más comunes se puede decir que son los primeros, los de esta lámina y los de esta otra. Morgan lo utilizamos más que todo en álgebra digital. Luego, aquí aparece una tabla de verdad que ejemplifica a Morgan, el teorema de Morgan. Y aquí podemos, esta lámina nos va a servir a poder leer o cómo interpretar ecuaciones booleanas. Por ejemplo, aquí se lee esto. NOR es equivalente a AND con inputs complementarios. ¿Cómo así? Si recordamos, en la clase anterior hay un conector que es como nos arroja el inverso. Entonces, el NOT hace lo mismo, nos arroja el inverso, es decir, el complementario en valor. El complementario verdadero era falso, el complementario falso era verdadero. En este caso, el complementario de 0 es 1 y el complementario de 1 es 0. Entonces, aquí hay una igualación, nos dice que la negación de x más y, todo eso negado, es igual a la AND de cada uno de ellos. De manera textual, pues como que no se entiende mucho, es ahí donde nos apoyamos de las tablas de verdad para poder demostrar eso. Y veamos, vamos a detenernos un poquito acá, porque es lo que nos interesa, el hecho de trabajar con tablas de verdad. Tenemos dos variables, x y y. Luego tenemos las combinaciones posibles de ellos, que son ceros y unos, ¿verdad? ¿Cómo es que salen estos? Nada más son combinaciones. Hay un primer caso, por ejemplo, si lo vemos así, donde ambos son ceros. Hay una segunda combinación donde tenemos un 0 y un 1. Una tercera combinación donde tenemos un 1 y un 0. Y una cuarta combinación donde ambas son 1. Si recordamos un poquito, en la clase pasada teníamos estas mismas combinaciones, nada más que eran con verdaderos y falsos. Ahora bien, para que conozcamos qué es lo que hace el operador NOT, y lo tenemos, se le aplica ese operador a una variable, lo que nos arroja es el inverso del valor de la variable normal, por así decirlo. ¿Cómo así? Si aquí tenemos la negación de x, aquí, en esta tercera columna, en un primer momento era 0,
Si le aplicamos el operador NOT, nos arroja un 1. Si teníamos un 0, nos arroja un 1. Y de igual manera, tenemos un 1, nos arroja un 0. Es ahí donde aplicamos Disculpe, Sí, licenciado. Entonces sería como guiarnos a base de la tabla de verdad usando básicamente los ceros y los unos. Correcto. Sí. Casi Ok. siempre, jóvenes, van a empezar con estas dos primeras columnas, ustedes, con estas dos. Luego ustedes estas van a estar en blanco y ustedes las van a tener que complementar en base al operador aplicado a la variable. Así de sencillo. Entonces, la clave aquí está... Sí, perdón. Y también, aparte de eso, veo que solo hay solo usamos básicamente dos conectores lógicos, que serían la I, que sería ya en los conectores, y la O, que ya sería Correcto. así. Justo así, Roger. Usted ha Pero, dicho algo muy... ¿sí? pero solamente esos dos se ocuparían o también los demás. No, como es álgebra de Boole, podemos decir que en álgebra de Boole solo toma tres. La I, la O Ajá. y la aparece un negativa. no. Y la negativa o el negado. Solo Ajá. esos tres. Hay Ah, muchos ok. más en proposicional, pero en álgebra de Boole no los utilizamos. No existen, por así decirlo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. De nada, Ingeniero, Roger. ¿Sí? ingeniero. Sí. Pero acá estamos tratando lo que ahí dice el ejemplo de Morgan, o sea que solo nos va a dar así, que es el inverso en o es con todos. Buena pregunta. No, esto solo se cumple cuando tenemos teorema de Morgan. Puede ser que en otro caso tengamos otro teorema y esto no se cumpla. ¿Por qué? Porque ya se utilizan otros operadores y es ahí donde no se aplica Morgan. Bien, entonces, qué bueno y que... ese que está a la ¿sí? par, ese que está a la par donde, o sea, ya el segundo cuadrito, ¿qué es ese? ¿Por qué es ahí? ¿A dónde, perdón? No sé, eso no entiendo. Ese cuadrito, el que estaba explicando, el que dice que es la inversa, a la par, cuando ya está entre paréntesis X más Y, y ahí sale la comida de no. Abajo dice 1, 0. Esto creo que a esta parte. Ajá. Sí. Bueno, a esto íbamos. Para llegar a esta parte, Sasha, primero tenemos que complementar con los not, con esto. Entonces, una vez lo hemos complementado, venimos acá, donde aplicamos la negación, ojo, aplicamos un operador sobre otro. Aplicamos la negación, el not, sobre la and. ¿Cómo así? Lo vamos a ver así, veamos. Ubicamos la X, ubicamos la Y. Y como el operador, este es el AND, recuerden el AND, el signo más. Lo que decía Roger, en proposicionar es la I. Y cuando teníamos dos ceros, nos arrojaba un cero. Perdón, dos falsos nos arrojaba un falso. Pero como le estamos aplicando el not, este cero, en este caso, se convierte en un 1. En un 1. Voy a auxiliarme con una... O sea que la primera parte es, por decirlo así, una conjunción y la segunda una disyunción. Correcto. Si lo vemos de manera de lógica proposicional, es así. Solo déjenme abrir aquí un Excel. Esto lo podemos ver así, rápidamente. Ingeniero, yo me confundí ahorita porque... Buenas noches, perdón. Buenas noches, sí.
el punto en las slides anterior, el punto era AND y el símbolo más era OR. Porque lo anoté, entonces no sé si yo me equivoqué o... Sí, creo que está más arriba. Sí, por aquí lo vimos. Y sí, efectivamente, el signo más es el OR y el punto es el AND. Ah, ok, muchas gracias. Es que abajo lo dijo al revés, por eso me confundí. Aquí, ¿verdad? Ajá, Ajá. sale, ¿verdad? Entonces, básicamente, solo una consulta más. Los unos serían lo verdad y los ceros serían lo falso. Correcto. Si lo Ah, ok, vemos de esa ok. manera, así es como se trabaja. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía él, el signo más es el OR, pero si se recuerdan, aquí es importante, ¿verdad? Que repasen la clase anterior. En este caso, se han de preguntar cómo es que tenemos un 1, y es porque cuando tenemos un 0 y a ese 0 le aplicamos la negación que aparece aquí, es cuando se convierte en 1. Aquí está el otro caso. Aquí estoy. Vale. Entonces, tenemos esto, tenemos y negado, perdón. Luego viene esto, x más y plano. Pero a cada uno le aplica el negado. Vale. Me confirman, por favor, si pueden ver esta tabla de Excel que he hecho rápidamente. Sí, se ve, Sí, ingeniero. sí, se ve. Sí, sí. Vale. Confirmo. Voy a empezar aquí. Si hemos prestado atención, cuando tenemos el operador NOT, nos arroja lo inverso. Es decir, que si yo tengo un 0, aquí tengo un 1. O sea, 1. ¿verdad? Ajá, muy bien, un verdad. Y obtengo esto. En el caso de la y negado, como aquí tengo un 0, aquí me arroja lo inverso. Tengo un 1, tengo un 0, tengo un 1, tengo un 0. Listo. Ahora, aquí viene ya como aplicar dos operadores. Y se han de preguntar por qué no empieza con el negado. Pero no puedo empezar con el negado porque no tengo nada. Empezamos como lo más interno, por así decirlo. Y lo más interno es la operación OR que tengo adentro. Entonces, aplicamos el operador OR a la variable X y Y. ¿Dónde están esos? Aquí tengo a X y Y y aplico la OR a 0 y 0. ¿Qué me arroja cuando aplico ese operador? 1. Va a ser 0, pero como está elevado a negado, por decirlo así, todos Al van a ser negado. negados. Entonces se Sí. convierten en verdad automáticamente, porque si es como la conjunción, significa que dos verdades va a ser verdad, y si son verdad o falso, van a ser falsos, o todo Muy bien. falso. Obtengo un 1. Todos logran ver eso, jóvenes. ¿De dónde es que aparece ese 1? Sí, sí. ¿Alguien no le queda claro? ¿Alguien se confunde? Yo me confundí, me perdí. Vale, lo voy a hacer por pasos. Voy a hacer así. Veamos. Voy a poner aquí esto. ¿Quién dijo que se confundió? Perdón, no logré ver aquí. Yo. Ortega, va. Bien, Ortega, ayúdeme. Yo tengo la operación OR, que le estoy aplicando a la variable X y Y. Estamos bien, ¿verdad? Está ahí. Sí. Ahora, me vengo aquí, busco dónde está X y Y. Está acá. A estos dos, yo le aplico el operador OR, signo de la suma, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo aplico el operador OR a estos dos valores? A 0, 0. ¿Qué me arroja aquí? Es que en el caso de la X normal, pues ya que es 0, 0 debería ser verdad, o sea, termina siendo 1.
Y en caso del ayer, bueno, inclusive tengo que estar desde antes, tengo que redefinir el, el símbolo, porque quizás el símbolo es el que más me confunde. Entonces, usted dice que funciona más si le dejo así, X o Y. No. No, espera. Sí, sí, solo voy a buscar la diapositiva que le tomé captura por acá. Ingeniero, ¿Sí? yo tenía una duda, bueno, viendo ahí, un poco investigando en YouTube, según decía, cuando se hace eso del OR, se suma lo que es el 0, bueno, ahí en este caso sería 0 más 0, 0 más 1, pero como está negado, va quedando cabal como lo habíamos visto en la tabla anterior. Y cuando se suma el ¿Verdad? 1 más 1, queda 1 cabal, o sea, exactamente 1, porque no, así da la álgebra de Boole. Pero si Y le cuando aplicamos el negado a eso, se convierte en ajá, sí, 0, ¿verdad? sí, exacto. Y también había visto que cuando era el AND, que se multiplicaba los dos números. Sí, pero ojo, no tanto sumar y multiplicar aritméticamente, no es que viéndolo como de manera lógica. O sea que siguiendo las reglas que tiene la tabla de verdad, o sea, si se va a la tabla de verdades, podemos ver que si hay dos falsos, tenemos la OR, que sería falso en la tabla, en la parte de OR, y las demás serían verdaderos. Sí, Así. efectivamente. Aquí lo que ha pasado es esto, miren, de que me imagino que se han de haber confundido, porque antes eran verdaderos y falsos, y eran I, era O, pero Sí, la sí, analogía eso es me la pasa. misma. La analogía es la misma. Entonces, aquí yo les pongo, miren, se los voy a poner aparte. OR, AND, han negado, por así decirlo, han negado, y esta es la OR. No, esta es la OR negada, y esta es la AND negada. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Vale, pero no confundirlos nomás. Voy a hacer la tabla de verdad para el OR cuando yo tengo estas combinaciones, que es la misma del O cuando vemos proposiciones. Cuando tengo un 0 con un 0, me da un 0. Cuando tengo un 0 con un 1, me da un 1. Si yo tengo 1 con un 0, me da un 1. Y aquí también me da un 1. ¿Cómo sé esto? Es porque lo vimos en la clase anterior, donde veíamos el conector O, que si teníamos, veamos, en las Si son dos combinaciones, falsos, va a ser falso. Y ajá, con que tenga un valor de correcto, verdad, van a ser todos verdad. Cuando hablamos correcto, de O, o sea, disyunción, ¿ve? correcto. Si tenemos disyunción, con un verdadero que tengamos en la combinación, nos arroja la I, el operador, un verdadero. En este caso es un 1. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí. Sí. Por eso es que es importante la clase anterior, porque eso nos abre la pauta para comprender esto. Voy a completar la de la AND. Bueno, pero antes de pasar a la AND, voy a completar este. Miren, el negado de lo que ya tenía acá. Fácil. Todo lo que es 0 pasa a ser 1 y lo que es 1 pasa a ser 0. ¿Por qué? Porque tengo aquí el operador negado, el NOT. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el AND? Que es la conjunción, ¿verdad? Que solo voy a tener un 1 o un verdadero cuando en mi combinación tengo ambos un 1 o ambos un verdadero, ¿correcto? Sí. Dos verdades Entonces, hacen una verdad. Y si no, todos son falsos. ¿verdad? Me quedaría así. Solo se cumple el 1 cuando tengo combinaciones de 1 acá. De lo contrario, no tengo un 1 porque no cumple esa condición.
¿Se recuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Sí. Y después solo es negado. O sea, lo contrario. Le aplico la negación y obtengo esto. Pero, veamos. Aquí me he confundido. Aquí, este operador se aplican a estos dos. Aquí voy a agregar una tabla más. Lo estoy haciendo así para poder, porque no quiero confundirlos, no hacerlo de un solo. Ya después sí van a poder hacerlo de una vez. Veamos. No, lo voy a eliminar. Aquí estamos bien. Lo que pasa es que voy a aplicar el AND a estos dos, no a este. Entonces, como aquí tengo un 1, 1, tengo un 1. Como aquí tengo un 0, 1, tengo un 0. Aquí tengo un 0 y aquí un 0. ¿Verdad? Yo me había equivocado, había tomado estos dos y en verdad tiene que tomar estos dos porque es lo que me estaba pidiendo este operador. Entonces, jóvenes, si yo sombreo esto, ¿qué es lo que observan? Rápidamente. Son las negaciones de, por Exactamente decirlo el así, mismo de la resultado. conjunción y el otro de la Perdón. división. No. Esta es la... no es eso. No voy a eso. Yo creo que hace referencia a que se cumplen las igualdades que se mencionaron arriba. Excelente. ¿Quién dijo eso? Escobar, ¿verdad? Sí, Ángel Escobar. Muy bien, Ángel. Este es el teorema de Morgan, que lo pudimos demostrar a través de tablas de verdad. ¿Cómo así? Que al desarrollar las tablas de verdad aplicando esos operadores, cumplimos con la operación. Miren, ya se dieron cuenta. Ya está. El teorema de Morgan dice que cuando se aplica la negación a un OR, eso es igual a la AND de la negación de cada uno de los dos variables. Parece trabalenguas, pero es lo que comprobamos con este ejercicio. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Cómo es que llegamos a esto? Sí, ingeniero. Sí, ya, yo sí, ya. Solo que me confunde un Pues poco sí, ¿verdad? el significado No. de los símbolos, de repente me pierdo. Ujú. Sí, es cuestión de practicar un poquito, de conocerlos y después ya se les va quedando a uno. El más es OR y el punto es AND. Sí. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Todo claro? Algo que El no veo. último ejemplo se parece mucho a la potencia de una potencia en álgebra, así normal. La potencia de una potencia. Ajá, porque el negativo de toda la expresión se aplica a cada una, y básicamente sería lo mismo. Correcto. Algo así, si se dan cuenta, tienen mucha similitud en álgebra. Claro, es un álgebra también esto de Boole, nada más que en vez de números naturales tenemos solo ceros y unos y podemos verlo así, ¿verdad? Ingeniero, yo no entendí lo último. ¿Quién habló, perdón? Yo, Ok, veamos, Sasha. ¿Qué fue lo que no, lo último fue cuando tuvimos esta columna, ¿verdad? O esta parte, cuando igualamos. creo que fue cuando igualaron. No sé, se me desconectó, así que no sé en qué quedaron. Pero ya en lo último, Vale. es el último cuadrito. Está en Ajá, amarillo. ¿verdad? Sí, vale. Lo que pasó aquí fue que
Los nombré para que comparáramos y nos damos cuenta que los valores que obtuvimos o los resultados son idénticos cuando aplicamos la OR negada y la AND negada. Y lo que dije también, Sasha, es de que por si a uno les va como no quedando muy claro, sino que no están como muy claros de dónde es que sale cada valor, yo lo que les recomiendo es de que vayan armando tablitas o columnas por aparte y vayan desarrollando y después le aplican el operador. Porque si se fijan aquí en la clase o en esta, de un solo lo hace, de un solo lo aplica. Entonces, como consejo es de que vayan armando columnas y vayan aplicando las operaciones. En este último, Sasha, teníamos el AND de los negados de estas dos variables. Y si recordamos el operador AND, hay una condición que vamos a tener un 1 o un verdadero, si lo vemos con lógica proposicional, cuando en las dos combinaciones, en estas dos, tenemos un 1. Solo ahí, sí y solo sí, tenemos un 1. De lo contrario, las combinaciones que se nos den, vamos a tener 0. Esto fue lo último que vimos y de ahí comparamos, ¿verdad? Que esta columna era igual a esta otra. Y a eso se le llama teorema de Morgan. No sé si logré solventar su consulta, su duda, Sasha. ¿Cómo que, si hay uno, solo no puede aparecer, o sea que, vaya, en esas dos columnas que aparecen en amarillo, hay un 1. A ese 1 se refería. Yo tengo otra. En caso de AND, por ejemplo, tenemos X y Y, porque las dos son 0, es verdaderamente 0, podemos verlo así. Y porque el 0 es 1, porque solo, no sé si me entiendo, pero porque no son iguales, por lo que no son iguales, digamos que 0 es falso, porque no son iguales, sigue siendo falso en AND. Correcto. Y lo mismo sigue siendo en la tercera tabla, porque 1, 0 no son iguales, sigue siendo falso. Por eso en la tercera tabla vemos falso. Y si vamos ya a la última, que los dos son 1, significa que los dos son verdaderamente 1, pasa a ser 1, o sea que es verdadero. O sea, verdaderamente es 1. No sé si estoy en lo correcto o más o menos. Sí, al principio sí le entendí que hizo la similitud, o sobre todo su forma de ver esas condiciones está bien, está bien. Al final sí me confundió con eso de que me dijo al final, pero la clave está en manejar bien cuándo es 1, cuándo es 0, dependiendo cada operación, cada operador. Yo sí veo más o menos que, bueno, estos dos son 1, significa que acá tiene que ser 1. O sea, porque los dos son 1 y la regla dice que, bueno, pues ya entendí, pero... Sí, lo que yo les puedo aconsejar, jóvenes, es que... O sea que... ¿Sí? O sea que primero tiene que salir bien el primero que dijo que era inverso. O sea que de eso depende todo. Pues. No, el inverso se lo va a aplicar, Sasha, una vez obtenga previamente, por ejemplo, la OR de estas dos variables. Y en este caso aplica el AND, pero de las variables negadas de manera independiente de esto. No sé si me explico. O si lo estoy confundiendo más. Entonces, bueno, dale. Ok. Volviendo a lo mismo, o sea, cuando ya vemos con OR negativo, si volvemos a como la tabla de verdad, sí, o sea, exactamente lo mismo, solo que lo opuesto. Correcto. Que el OR normal. Ajá. Esto es lo negativo o lo opuesto de la OR normal. Y aquí estamos nada más aplicando el operador AND de la negación de las variables dependientes de esta. Entonces, el álgebra de Boole es exactamente lo mismo que la lógica proposicional,
Pero yo creo que lo que nos confunde es de que los operadores, por ejemplo, el AND es literalmente I, lo Ajá. equivalente a I en lógica proposicional. Ajá, igual a mí me costaba entender eso. Y el, quiero ver, OR también literalmente es O. Y es por eso que en lógica proposicional sería lo equivalente a la disyunción. Y de ahí está el Correcto. NOT, que es el más elemental, que es el falso que, o lo contrario. Ajá, Lo al vemos inicio me así. costó entender eso. Y también tenemos, va, que el 0 y el 1 es el 0, 1, falso y verdadero. Bueno, sí, así es. Correcto. Correcto, correcto. Y siempre, ingeniero, y siempre vamos a tener que escribir esa anotación donde A es igual a no sé qué, o sea, eso, que sea de adulto. Esto. Ajá. No, esto nada más para comprobar, darnos cuenta de que estas dos columnas son iguales y se está aplicando el teorema de Morgan en ellas. Mm, Vamos a ver algo. Sasha, vamos a ver si he comprendido. Así rápidamente. ay, ¿Qué pasó? vaya pues. Vaya. No le ayuden. Ya vieron, va, no me ayuden. Una pregunta Ay, sencilla, no va a tener que hacer mucho. A esta vaya. combinación de tabla de variables, la pregunta es esta. Si a esta combinación, ojo, es diferente a esta otra en el orden, ¿se cumple o no el teorema de Morgan? No le ayuden. Ay, no sé, no me cargo. Espera, ya me está quedando, espera. Dijo a Esta esta que combinación, ¿qué dijo? Ajá. Si a esta combinación de ceros y unos, usted le aplica el teorema de Morgan, ¿se va a cumplir sí o no? ¿Y por qué? Si a esa combinación le aplico el teorema de Morgan, se cumple sí o no. Ujú. Rápidamente, esa, Ay, no, yo no sé si lo que voy a decir es correcto, ¿no? Pero yo digo que... en base a lo que hemos visto. Ay, ah, sí. ¿Cómo? Es que yo entendí que para hacer eso tiene que... No, no. No, bueno. O ¿Por sí. qué no? No, digo que no, al final digo que... Porque va, cuando lo tiene así, es que después lo va a pasar al inverso, va. Ay, Dios señor. ¿Alguien que le ayude a Sasha, por favor, a responder esa pregunta? Ya ve que no lo puedo hacer. Como no, si puede. A ver, Pero ya Cristian. me confundió. Sí se aplica, porque básicamente solo es darle la vuelta a las verdades ahora están arriba y las falsas están abajo. Es básicamente el mismo cuadro de verdad. Ajá, porque son complementarios. Si se fijan, solo hice el cambio del orden de estos valores. Por lo tanto, si resolvemos acá, no vamos a llegar a este mismo orden, sino que tendríamos otro diferente, pero van a ser idénticos. Estos dos que tengamos aquí. Por lo tanto, podemos decir que sí se aplica el teorema de Morgan. Así que la respuesta es sí, Sasha. Sí se aplica el teorema de Morgan para esta combinación o para cualquier otra combinación. ¿Comprendió por qué? ¿Qué cosas? Ajá. Sí, a los que no han comprendido, pues yo les dejo de tarea que, no tarea que van a entregar, sino que tarea para que ustedes comprueben, llenan esto y
ahí luego me cuentan si se cumple o no. Voy a tomar una captura por acá y se las mando en el chat. Por favor. Ojo, pónganse las pilas porque en el parcial algo sí van a ver. No se van a asustar si les combino ahí. O si les pongo en vez de ceros y uno manzanas y peras y no hay en qué hacer. ¡Ja! El ingeniero me dijo que sí le voy a poner. Bien, entonces jóvenes, quiero ver qué hora son. Ya falta poco. Vamos a continuar por acá. Aquí se vuelve a aplicar el teorema de Morgan para otros operadores. Vemos que llegamos a lo mismo. De ahí, pues, vienen más teoremas. No entramos en detalle con esos. Aquí podemos comprobar, por ejemplo, demuestra este teorema. Aplicamos las propiedades y llegamos a esto, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? yo tenía una duda. Entonces, digamos, usted nos pone unas demostraciones de teoremas. Podemos usar cualquiera de los tres tipos de los tres tipos, o sea, de la tabla de verdad, de los postulados. ¿Los podemos usar todos o podemos o vamos a usar uno en particular? Ahí depende el que le pida el docente. Ahí tiene que estar Ay, preparado Dios. para todo. Y Ingeniero, Ahí. ingeniero, yo también tendría una pregunta parecida, bueno, si no es la misma. Es de que, por ejemplo, en la tarea dice que demuestre el siguiente teorema. Entonces, lo que estaríamos haciendo nosotros es básicamente como con las funciones en donde completábamos cuadrados. Que, por ejemplo, se comprueba en casos, que digamos caso hipotético, si X es falso y Y es verdadero y lo vamos completando o ya nos van a dar un valor para cada uno. ahí depende, puede ser que lo dejemos expresado en términos de letras o ya con tablas de verdad. Ahí depende. Sí, Cristian Javier. Sí, yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando son tres variables? ¿Verdad que había una fórmula que era el 2 elevado a la n? 2 elevada a la n. Ajá. Esto ya son funciones. Veamos por acá. Vimos esto. Sí, por ejemplo, en el último, bueno, creo que en los últimos ejercicios de la guía se usan tres variables, x, y y z. Entonces, la tabla de verdad quedaría de 8 filas, ¿verdad? Porque es 2 elevado Correcto, a la n. Ah, ok, muchas gracias. correcto. 2 a la n. No se asusten cuando ven un montón de variables. Solo hay que ir jugando con lo que ya conocemos. Bien, entonces, jóvenes, veamos. Esto se los dejo ahí para que lo revisen. Estas demostraciones. ¿Cómo es que llegamos a eso? De ahí viene funciones y representaciones booleanas. Eh, Esto no es tanto de nuestro interés, pero sí se los comparto. Es bien similar al álgebra. Eh, Esto de las funciones booleanas, perdón, que podemos armar tablas de verdad, diagramas de compuertas lógicas, diagramas temporales, diagramas de Venn, mapas de Carnot. Todo esto, o incluso lenguajes de descripción de HDL o VHDL. Aquí ya estamos metiéndonos en programación un poco más avanzada, pero me imagino que sí, en su pensum van a ver esto, mapas de Carnot y tablas de verdad. Bueno, tablas de verdad las termino ahorita conmigo, pero estos diagramas de compuertas lógicas se van a ver en alguna electrónica. Entonces ahí se van a ver, ahí van a recordarse. Cuando aplican alguna compuerta lógica, obtienen un resultado de ceros y unos. Veamos. Aquí empezamos a agregar una tercera variable. Dice que existen infinitas representaciones equivalentes desde una función a través de expresiones. Entonces, en álgebra de Boole, entonces, ¿cuál es el ¿por qué es importante? Porque aquí menciona que gracias al álgebra de Boole podemos sintetizar expresiones. Como una de las aplicaciones de la álgebra de Boole son, por ejemplo, compuertas lógicas,
Les voy a mostrar aquí rápidamente en Google esto de compuertas lógicas para que me entiendan. Estos son diagramas de compuertas lógicas. Tengo esto, miren. Esto nada más para que veamos para qué nos sirve. Tenemos tres variables, por ejemplo, aquí les inyectamos ceros y unos. Y estas compuertas, pues, es como la representación gráfica de la AND, de la OR, de la NOT. Entonces vamos viendo qué obtenemos en la entrada, qué obtenemos en la salida. Y al final nos da un resultado. Entonces, gracias al álgebra de Boole podemos simplificar todo esto en una sola compuerta o en una sola expresión booleana. Y fácilmente, si ustedes ingresan 3 ceros aquí, ya van a saber el resultado que va a haber acá. Entonces, en pocas palabras, nos sirve para simplificar todos estos circuitos. Esto es lo que nos menciona acá. De ahí venimos con más tablas de verdad, que es lo que nos interesa más sobre todo. Y veamos. Aquí hay ejemplos de tabla de verdad bien sencillos. Y yo le hago la pregunta, vamos a ver si han puesto atención. Es para ir cerrando por acá. Le voy a preguntar a Rodrigo Eduardo Castillo. ¿Está por ahí, Rodrigo? Rodrigo. Si no, veamos Rebeca. Rebeca Alexandra. ¿Está por acá? Sí. Vale, ayúdeme. ¿Qué compuerta lógica o qué operador tenemos acá? ¿Es not, and o es por? Está aquí en la izquierda. Es el resultado aquí, ¿verdad? Esta parte. Está aplicando el Creo que operador es and, or, ¿perdón? and, ¿Verdad? ¿Por qué? porque es como multiplicación. Es el variable que, ¿cómo le dice ay, no me acuerdo. Pero sí, es el and. Es el and. Porque cumple nada más la condición cuando tenemos dos unos, tenemos un 1 en la salida. Muy bien. Entonces, jóvenes, ejercicios así vamos a estar viendo de aquí en adelante en lo que es esta clase, ¿verdad? Esta semana y la otra. De ahí vienen las compuertas lógicas. En lo que yo les he cargado en el aula virtual no está esto, porque como les dije, no nos corresponde en este curso verlo. Todo esto es aplicaciones ya de álgebra de Boole. Eso ya no nos interesa, sino que nos quedamos hasta aquí en tablas de verdad con expresiones booleanas. Muy bien. Veamos. Ya por ir cerrando, ¿alguna consulta, alguna duda de la clase? No, todo claro, ingeniero. Fíjense que lo hemos visto de una manera bien sencilla, bien básica. Espero que hayamos Yo creo comprendido esto. Yo creo que en mi caso me confunde si de repente no me acuerdo qué era OR o qué era OR negativo o END, pero por lo demás sí. Ok, sí, la clave está en que repasen bien la teoría, vean videos, repasen un poco con ejercicios y así se les va a ir quedando rápidamente, van a detectar qué operador es y qué valor es el correcto. Bien, por acá tengo la guía, jóvenes, la que les he cargado. Veamos, le vamos a dar lectura. Ojo, esta guía tiene una ponderación del 30%.
De aquí yo les menciono que la fecha de entrega es para el lunes 22, ya no es para el domingo, porque va a estar el mantenimiento del aula virtual y con hora límite de 11:59. Vamos a trabajar en parejas. Ojo con eso también. Lo que necesito es crear solución a cada ejercicio aplicando conectores lógicos y álgebra de Boole. Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta acerca de la entrega del trabajo. El trabajo sería que solo un integrante del equipo lo enviaría o los dos. Sí, no, basta con que, aquí se lo voy a poner, basta con que un integrante de la pareja envíe la actividad. Sí, porque así yo, como hay una portada, yo aquí les pido una portada, ahí nada más copio la nota obtenida. Gracias ahí por recordarnos eso. Entonces lo que van a tener que hacer es armar un documento nuevo, van a agregar una portada y van a darle solución a estos ejercicios. Cuando lo tengan listo, lo convierten a PDF para que no se desconfigure y lo cargan en el aula virtual. Entonces, los ejercicios están bien fáciles, sobre todo los están, como les digo, es lo que hemos visto en estas últimas dos clases. Los primeros son sobre conectores lógicos, sobre la lógica proposicional. Luego ya les pido que demuestren algunos teoremas. Aquí ustedes pueden demostrarlo de manera, yo se los dejo a la libertad, que lo demuestren o con letras, por así decirlo, o con ceros y unos, que son tablas de verdad. Entonces vamos a armar la tabla y vamos a dar un valor de falsedad y de verdad a cada uno, dependiendo de cada fila. Correcto, pueden hacer eso fácilmente. Y si hacen eso, pues ojo con los operadores. Y veamos, aquí les pido también que demuestren, completen la siguiente tabla de verdad. Aquí quiero ver, esto no se los completé, pero esto va así, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ingeniero, y en esa parte no hay problema de que nosotros hayamos puesto los números de forma distinta. O sea, por ejemplo, en la primera 1, 1, 0, 0, solo al revés. No, quiero ver. No, al final yo lo voy a revisar, pero se me había escapado ponerle los valores iniciales, por así decirlo. Ya les voy a volver a cargar el corregido. Solo son esos últimos dos ejercicios que no le había puesto los valores. Estos dos. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ok. Entonces, aquí nada más les vuelvo a cargar la guía. Esta la borro y les cargo la corregida porque me hacían falta los valores iniciales de ceros y unos. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos, jóvenes. Tienen 3 días con 3 horas para terminar esta actividad. No dejen ir esos puntos, ojo. Está bastante fácil. Y veamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, entonces, si no hay más dudas, más consultas, damos por cerrada la sesión. Ya son las 8:01. No olviden que me pueden escribir en el chat de Microsoft Teams. Voy a estar un poco más pendiente también para que puedan solventar todas sus inquietudes. Veamos. Ok, entonces cerramos sesión, jóvenes. Yo les agradezco por su asistencia. Espero hayan comprendido lo visto el día de ahora.
No olviden que estamos para apoyarnos, poder solventar todas sus dudas, todas sus consultas. Y desde ya les digo que la otra semana no habría actividad, pero sí va a haber un repaso bastante fuerte de lo que es los primeros temas. Que entraremos unidad 2, así que no se vayan a perder la clase porque entramos como en unos temas más fuertes que son algoritmos. Así que bien, pues nada, pasen feliz noche, gracias por la asistencia y estamos en contacto. Cuídense mucho. Al final me voy a quedar con el joven Feliz noche, ingeniero. Carlos Alas. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, con Feliz permiso. Buenas noches, ingeniero.